La vasculitis es una familia de enfermedades poco comunes que pueden afectar a personas de todas las edades. Se presenta cuando el sistema inmunológico ataca los vasos sanguíneos por equivocación y provoca su inflamación. Esto puede suceder como resultado de una infección, un medicamento u otra enfermedad o trastorno. A veces, la vasculitis se limita a afectar solo la piel, pero en otras ocasiones afecta simultáneamente varios órganos y aparatos. En este programa, te diremos qué son las vasculitis sistémicas primarias, cuáles son las causas, síntomas y signos, qué pruebas pueden ser útiles para su diagnóstico y cuál es la opción de tratamiento. De la mano de nuestros testimonios, te invitamos a conocer cómo se vive el día a día con esta enfermedad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes. El tema del día de hoy es un tema que les va a parecer un poco extraño porque es muy factible que no hayan escuchado hablar nunca de él. Vamos a hablar de las vasculitis primarias. Vamos también a hablar un poco de las vasculitis secundarias porque lo que buscamos aquí es que ustedes comprendan, estén alertas y busquen ayuda cuando sea necesario. Y acuérdense que no buscamos asustarlos, sino la información es poder. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto estar contigo. Igualmente, Pepe, muy buenos días. Contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza. Y además, este tema que creo que es muy interesante, poco se habla, como bien dices, entonces esperamos que se puedan comunicar a través de las redes sociales y compartirnos sus dudas, sus comentarios. Si tienen algún testimonio, desde luego, pues también que nos lo compartan. Para poder seguir el programa en internet completamente en vivo, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Y hay otra forma también de seguirlo en vivo a través de las redes, y es la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde pueden encontrar el Facebook Live, este espacio donde además de poderse llevar el programa a donde ustedes tengan que ir, pueden seguirnos mandando sus preguntas, sus comentarios, y desde luego también está la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y compañeras ahí en el centro de contacto con la audiencia, y el teléfono para poder comunicarse es el 51 66 40 00. Desde luego, pues también les damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, y por supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal. Y obvio, darle también la bienvenida a nuestras y nuestro especialista. Ahorita les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, pero primero que nada quiero que sepan lo que es vasculitis. Vasculitis es inflamación de los vasos sanguíneos, y les voy a poner el ejemplo que hemos utilizado aquí en Diálogos en múltiples ocasiones. Pensemos en nuestro organismo como un gran campo de cultivo. Somos agricultores y tenemos todo un sistema de riego, hay mangueritas por todos lados que llevan agua a las plantas o a lo que vayan a estar creciendo en su granja, y las están nutriendo, y luego un sistema que se lleva toda esa agua que nos sirve de regreso, un drenaje. Nosotros tenemos un sistema como ese, que son las arterias y son las venas, que nos llevan oxígeno y demás nutrientes a todo el organismo. Pero ¿cuál es la función de estos vasos sanguíneos? Antes de hablar de vasculitis, quiero que les quede perfectamente claro cómo funcionan nuestros vasos sanguíneos. Entonces tenemos un video que les va a explicar cómo funcionan antes de que les presente a nuestros panelistas. Vamos a verlo. Los vasos sanguíneos son un sistema de transporte de la sangre que va del corazón y transporta precisamente la sangre a diferentes partes del cuerpo. Aquí la importancia de los vasos sanguíneos es que están compuestos de células especiales que tienen una capacidad de activación inmunológica y que también se pueden enfermar por otro tipo de padecimientos, no nomás como la aterosclerosis, que es lo que más se conoce, que es una variedad de inflamación. Existen varios tipos de inflamación, y estas células que componen los vasos sanguíneos se pueden activar y provocar una inflamación local que
desencadena eventos de vasculitis muy localizadas. Los vasos sanguíneos son muy importantes, además del papel que tienen como transportadores de la sangre, los diferentes órganos y sistemas tienen un papel en el sistema inmunológico que en años recientes ha sido estudiado y también se le ha asociado con enfermedades de carácter autoinmune. Estamos listos para presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar está la doctora Nayeli Itzel Ruiz Gómez. Doctora, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. La doctora es médico reumatólogo con alta especialidad en vasculitis sistémicas primarias y estudios de maestría en ciencias médicas por la UNAM y trabaja como médico adscrito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Nos acompaña también la doctora María de Lourdes Arellanes García. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias. La doctora es subdirectora médica del Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes, Asociación para Evitar la Ceguera en México y presidenta del Consejo Mexicano de Oftalmología, ex jefa de la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares del mismo hospital. Nos acompaña también la doctora Olga Beltrán Rodríguez Cabo. Doctora, bienvenida. Gracias, buenos días. Jefe del Servicio de Aparato Fonoarticulador y Deglución de la Subdirección de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR. Y finalmente me da mucho gusto presentarles al doctor Luis Felipe Flores Suárez. Luis Felipe, bienvenido. Gracias. El doctor es jefe y fundador de la Clínica de Vasculitis Sistémicas Primarias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Es investigador en ciencias médicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y les quiero decir que cuando yo llegué a hacer mi especialidad, el doctor Luis Felipe era mi residente de tercer año. Todo el mundo le tenía terror porque no había aparecido él aún ahí cuando yo llegué, aterrorizado al hospital a ver con quién me tocaba. Entonces, parte de lo que yo he aprendido le tengo que dar las gracias a mi residente de tercer año, que era el doctor Luis Felipe. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Qué bueno que estén aquí y sobre todo gracias por sugerir este tema, Luis Felipe, porque creo que es un tema que se conoce muy poco y, como yo digo siempre en medicina, la estadística es importante para muchas cosas. En medicina nos sirve muchísimo, pero cuando tú eres la estadística, ¿qué te importan los miles de personas que no están afectados? Claro. Entonces aquí les damos un lugar a todas aquellas personas que tienen cada una de las enfermedades de las que hablamos y es importante que conozcamos de ellas. Entonces, gracias por sugerirnoslo. Y les quiero preguntar primero que nada, ¿qué tan frecuente es la vasculitis y si nos la pueden definir? Bien, pues las vasculitis, ya lo comentaste, doctor Bandera, es inflamación de vasos sanguíneos. De estas mangueras que bien comentaste, llevan todo lo que es la irrigación al cuerpo y por eso me permití traer esto. Entonces, imaginarse que esto es un vaso sanguíneo y que la pared de este vaso sanguíneo, que es hueco, se inflama. Ahora, es poco frecuente en realidad este tipo de enfermedades, puesto que cuando se habla de enfermedades de vasos sanguíneos, y la doctora Ruiz lo comentó, se piensa más en ateroesclerosis o se piensa más en varices. Es totalmente diferente. Esto es un proceso que inflama esta pared y por lo tanto lleva a la obstrucción, a la irrigación, al flujo sanguíneo y a la función de estos órganos. Entonces, esa es una cuestión que ocurre por mecanismos inmunológicos. Y si me permites dividir las tres palabras que están ahí, que han servido como introducción al programa, bueno, vasculitis quedó claro qué es esto y lo podremos abundar más. El segundo punto es sistémica. Sistémica se refiere a que puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Todos los órganos reciben sangre, todos por tanto tienen vasos sanguíneos. Y de esta forma, el que hablemos de sistémica quiere decir que no se limitan a afectar en la mayor parte de estas enfermedades un solo órgano, sino pueden afectar muchos más al mismo tiempo o en forma secuencial. Y primarias, puesto que la causa inicial de estas vasculitis en particular no se conoce y no está relacionado, aunque lo comentaste también en la introducción, a que hay otras enfermedades cuya consecuencia puede ser la inflamación de los vasos sanguíneos. En el caso de las primarias, todavía no se conoce una sola causa y lo más probable es que no haya una sola causa para ellas. Y en cuanto a qué tan frecuentes son, caen dentro del grupo de, hay muchos tipos de vasculitis primarias, pero caen dentro de lo que son enfermedades raras. Y aquí la definición varía. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que una enfermedad rara es aquella que afecta solamente una de cada 2,000 personas. Y en Europa se tiene otro concepto, una de cada 200,000. Como sea, la dispersión es mucha y no son enfermedades que, como otras que nos afectan y nos tienen ocupados ahora a nivel de salud pública, sean tan frecuentes, pero no son tampoco algo tan extraño a lo cual diferentes especialistas se puedan enfrentar en algún momento determinado en su práctica profesional. Perfecto. Entonces recuerden, los vasos sanguíneos nos llevan la sangre.
Entonces, a nosotros se nos puede inflamar la garganta cuando tenemos una faringitis y la sentimos que está apretada y no podemos hablar bien. Nos podemos golpear con la mesa y se nos puede inflamar la rodilla. Pero, ¿qué pasa cuando se inflama un vaso sanguíneo? Pensemos en una tubería, que el tubo de PVC o de metal se engrosara. Entonces va a obstruir el flujo, y hemos hablado de aterosclerosis, que es otro mecanismo de obstrucción de los vasos sanguíneos. Pero tenemos una cápsula que nos explica qué es la vasculitis. Vamos a verla. Las vasculitis son enfermedades que inflaman la pared de los vasos sanguíneos. Son enfermedades complejas, las cuales tienen diferentes orígenes. Específicamente hablando de vasculitis primarias, son aquellas en las cuales el origen es muy probablemente autoinmune y no intervienen otras enfermedades para que se generen las vasculitis. Y hablamos de que son sistémicas cuando afectan varios órganos del cuerpo y causan, por ende, daño a diferentes niveles. Los diagnósticos en este sentido son bastante extensos, pues requieren la colaboración de muchas otras especialidades, entre ellas de forma muy importante estudios de laboratorio, estudios de imagen, y también de forma ideal estudios histopatológicos, es decir, donde se obtengan biopsias, donde directamente pueda ser puesta de manifiesta esta inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. Al haber muchos tipos de vasculitis, la orientación del diagnóstico y las pruebas que se tienen que hacer para llegar a ello dependerá de esas manifestaciones que se dan en diferentes niveles, en diferentes órganos del cuerpo, en diferentes tiempos. Existen muchas causas para que las vasculitis ocurran. Algunas de ellas son por infecciones, otras son por agentes externos, por fármacos, por sustancias nocivas, pero en el caso de las llamadas primarias, existe evidencia de que el sistema inmunológico juega un papel fundamental en que se generen al dejar de reconocer a las estructuras de la pared de los vasos sanguíneos como propias y empezarlas a atacar. Y ese es el foco de la atención en este instituto, las vasculitis sistémicas primarias. Bueno, espero que les haya quedado claro qué es esta inflamación de los vasos sanguíneos. Y mi pregunta es, doctora, ¿cuál es la consecuencia de que se inflame un vaso sanguíneo? Bueno, pues como ya lo comentó el doctor Luis Felipe, realmente al ser enfermedades sistémicas y cerrarse los vasos sanguíneos, ocurre una activación inmunológica donde varias células que tienen algunas sustancias en su interior las liberan y hacen mucho más destrucción dentro del vaso sanguíneo, lo que produce completamente destrucción del vaso, en algunas ocasiones hemorragias que pueden traducirse en diferentes órganos. Es decir, una de las manifestaciones que llegamos a ver cuando hay una destrucción del vaso y hemorragia es hemorragia pulmonar, ¿sí? Que de manera clínica el paciente está tosiendo categóricamente sangre. Otra de los daños que puede haber es destrucción a nivel glomerular. Hay daño a nivel del riñón, que es una célula, es un complejo que trabaja dentro del riñón y que produce la orina. Se destruye y hay insuficiencia renal crónica que evoluciona rápidamente y que puede llevar al paciente a necesitar un trasplante en razón de días, ¿sí? Entonces realmente estas enfermedades pueden tener una traducción en diferentes órganos y dañarlos de diferente forma. ¿Pueden causar infartos? Sí, sí pueden causar infartos. No es una manifestación muy frecuente que vemos en ellas, pero sí lo pueden llegar a ocasionar. El problema básicamente entonces es que no está llegando la irrigación sanguínea y a la hora de no llegar, el mismo vaso inflamado se va como a destruir la zona por liberación de sustancias inflamatorias, vamos a llamarle así para no complicarles la existencia, porque la gente que se dedica a reumatología saben muchísimas cosas muy específicas que a nosotros mismos, los médicos, de repente nos hacemos bolas. Ahora, ¿cuál es la importancia a nivel de los ojos, por ejemplo? Bueno, la gran importancia es que con cierta frecuencia la primera manifestación de estas enfermedades puede ser a nivel ocular y la manifestación es enrojecimiento de los ojos. Esto debe quedar muy claro porque frecuentemente puede confundirse este enrojecimiento con una conjuntivitis común y corriente. Y el enrojecimiento de lo que está hablando es de una inflamación de un tejido un poco más profundo de la conjuntiva que se llama o epiesclera y más profundo la esclera. Déjenme explicarles. El ojo tiene diferentes capas. Hasta arriba está la conjuntiva, que es la que se inflama cuando nos da conjuntivitis, y lo blanco del ojo se llama la esclera. Entonces, entre estas dos se puede inflamar, que es lo que nos está explicando la doctora. Ahora, es común que en ciudades como la nuestra veamos ojos rojos todo el tiempo y no queremos asustar a la gente. ¿Qué porcentaje de ojo rojo verdaderamente es una vasculitis?
Bueno, afortunadamente es muy bajo el porcentaje y además hay datos muy importantes que permiten hacer una diferencia clara entre una conjuntivitis común y corriente o una escleritis. El síntoma más importante es el dolor. El dolor que se presenta sobre todo en la madrugada. El paciente va a dormirse muy tranquilo, con su ojo rojo, y de repente 1 de la mañana, 2 de la mañana, lo despierta un dolor muy intenso en el ojo. Y esto es un dato que es característico de una escleritis. Si el paciente tiene dolor de ese tipo, debe definitivamente de acudir no solamente a un oftalmólogo, sino a un especialista en enfermedades inflamatorias oculares. Ahorita vamos a ir viendo, conforme pase el programa, cómo se aborda de manera diagnóstica este tema, porque vamos a ver que no es sencillo, por la pregunta que es la que sigue. ¿Qué tanto están los médicos generales, médicos familiares e internistas acostumbrados a ver esto? ¿O qué focos rojos debemos de tener? Porque es un punto muy importante. No todo el mundo tiene acceso a un especialista. Entonces, ¿qué le podemos decir a la población, a toda la gente que nos está viendo en casa? Pues en realidad no están tan acostumbrados a ver este tipo de padecimientos. Habitualmente son padecimientos que tardan en diagnosticarse. E incluso cuando se llegan a diagnosticar, la evolución del mismo padecimiento ya es crónica, ya incluso puede haber algún daño que puede ser irreparable. Entonces, en realidad no hay tanto conocimiento. Al ser enfermedades poco frecuentes, realmente no se pone la atención. Además que la manera de educar en medicina generalmente es irse de lo más general a lo más raro. Al caer estas enfermedades en lo raro, lo poco frecuente, no es un primer pensamiento de un médico general. ¿Sí? Pero yo creo y agregaría que aquí lo importante es, hablando de focos rojos, que una situación como la que comentó la doctora Arellanes, si no tiene una resolución común, usual, inmediata y se presenta de forma repetida, hay que empezar a sospechar que ya no es un problema que cae dentro de lo más común. Lo que vamos a hacer ahora que regresemos a hablar de focos rojos, y Oscar, te veo con ganas de decirme algo. Es que Alejandrita Fernández nos comenta, muchas gracias por darle difusión a este tema. Fue un largo camino para mí hacia el diagnóstico, pasando por toda clase de estudios y mucho más. Hoy en día ya tengo el tratamiento, pero me llevó un periodo bastante prolongado. Gracias por escribirnos. Y como en todas las enfermedades es muy común y lo repetimos cada lunes, mientras más temprano detectemos una enfermedad va a ser mucho más fácil su tratamiento. Ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de vasculitis. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Queremos hacer una breve pausa para reconocerle a todas las personas que han mandado la ayuda para quienes lo necesitan de acuerdo a los fenómenos meteorológicos que últimamente se han dado no solamente en nuestro país sino en todo el mundo, pero que afecta gravemente a gran parte de nuestra población en estados como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca, ya que muchas personas necesitan de nuestra ayuda. Y aquí en Canal 11, desde hace ya varios días, hace un par de semanas, se abrió un centro de acopio donde hemos recibido precisamente parte de esta gran ayuda que nos mandan. De hecho, bueno, las cosas no terminan aquí porque, por ejemplo, el huracán María alcanza la categoría 2 en el Caribe y entonces es probable que continuemos con este tipo de fenómenos, así que hay que estar preparados y desde luego la solidaridad y nuestra ayuda formará parte muy importante. Este centro de acopio de Canal 11 seguirá funcionando y abierto desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a viernes y se recibirá la ayuda por la caseta número 2. Es decir, le preguntan ustedes al guardia y ya saben por dónde entrar. El sábado y el domingo esta ayuda se recibirá por la caseta número 1, que es la entrada principal aquí a Canal 11. ¿Dónde estamos? Aquí en Canal 11, en la calle de Carpio, prolongación de Carpio número 475, en la colonia Casco de Santo Tomás, por el rumbo del Colegio Militar. Y en estos momentos, la prioridad es la donación de lonas, casas de campaña, colchones inflables y bombas de aire manuales, ya que se reportan lluvias en las zonas afectadas. Toda esta ayuda que les hemos estado mencionando, desde luego es importante, pero esto es lo primordial. Aquí es donde más podemos ayudar porque es lo que más falta hace. Así que nuestra ayuda va a hacer la diferencia. Les agradecemos mucho por mandarla y ojalá lo puedan seguir haciendo. Vamos a ver a continuación, regresando al tema de vasculitis, el testimonio de Jesús. Mi nombre es Jesús, soy originario de San Luis Potosí, tengo 44 años de edad.
Padezco vasculitis, que viene siendo poliangitis granulomatosa, antes denominada granulomatosis de Wegener. Cuando empezó la enfermedad, los dolores en los oídos eran intensos. Me tuvieron que dar pastillas para el dolor porque no podía yo dormir. Dormía media hora y me volvía a levantar. Los tenía completamente colapsados y me fue diagnosticada una otitis media bilateral serosa. Posteriormente empezaron los dolores reumáticos, pérdida de peso. Yo acudí con un otorrinolaringólogo en San Luis Potosí. Él parecía advertir que tenía la enfermedad, es decir, la granulomatosis de Wegener. Me mandó a hacer estudios de laboratorio, ANCA, pero para él no se advirtió por el momento ningún movimiento de la enfermedad. Posteriormente tuve la oportunidad de acudir al Instituto Nacional de Nutrición aquí en México. Ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Luis Felipe Flores Suárez, que él fue el que me diagnosticó por medio de una biopsia de pulmón y el estudio de ANCA, que es un estudio de laboratorio donde se refleja esta enfermedad. A partir de que me diagnosticaron, el cambio fue en mejoría. Ahora sí que volví a vivir. La recaída fue en marzo del 2016. Fui tratado en San Luis Potosí, en una clínica particular, y el problema mío es que tenía sangrado hemorroidal por el recto y era muy intenso. Yo tuve 2 operaciones en menos de un año de hemorroides, pero no sabía que la enfermedad había regresado. En el marzo de 2016, que tuve la recaída, fui tratado, se me otorgó el medicamento adecuado, pero en este tipo de enfermedades podrá estar en remisión, pero la enfermedad sigue ahí, la enfermedad existe. Yo estoy viniendo cada 3 meses a revisión. En cuanto a secuelas, sí, en el oído tengo a lo mejor la mitad de la audición del oído izquierdo, el otro oído lo tengo aparentemente bien. En su momento, desde el 2006, se me instalaron o se me pusieron unos tubos de ventilación en cada oído, que son los que ayudan a drenar y que esté ventilado ambos oídos. 2 veces he vuelto a la vida. En realidad estuve a punto de morir esas 2 ocasiones. Uno no se da cuenta de la magnitud de las cosas que pasan, pero gracias a Dios aquí estamos y esperemos que no exista otra tercera. Como ven, es común lo que comentamos antes de irnos al corte, que cuesta trabajo diagnosticar esto, pero se quejó de dolor de oído. Ya nos explicaste, doctora, que pues tenemos vasos sanguíneos en todo el organismo y ahorita en el corte estábamos hablando, ¿qué es lo más frecuentemente afectado? ¿Es común lo del oído? Sí, de hecho, a nivel de cabeza y cuello tenemos manifestaciones tanto en oído, senos paranasales, nariz y laringe. Una de las que más difícilmente se diagnostican precisamente son las de oído, porque la otitis media es muy común, tanto en niños como en adultos. Sin embargo, son otitis medias que no se resuelven fácil, que incluso a los tratamientos normales no mejoran, van empeorando con más dolor, con más falta de audición, y esa falta de audición además se le agrega pérdida también neurosensorial, es decir, la que afecta al oído interno. A nivel de nariz, pues también tiene muchas manifestaciones que pasan desapercibidas precisamente en ciudades como la nuestra, que está muy contaminado y que tenemos resequedad nasal, sangrados. Entonces pueden pasar incluso años y la nariz irse deformando y el paciente no tiene diagnóstico. Se les da tratamiento con antibióticos, lubricantes, etc. Esto va en relación precisamente a qué tan difícil es diagnosticarlo por el médico general, por el internista, pues también para el otorrinolaringólogo. No es de los otorrinolaringólogos un diagnóstico muy común. De hecho, precisamente catalogada como enfermedad rara, casi todos nos dicen, si acaso lo he visto una vez en mi vida, no he visto más casos. Yo pienso que no, que vemos más casos y no los sabemos diagnosticar. No pensamos en ellos y lo primero es pensar, si una otitis media, una sinusitis no se están mejorando con tratamientos adecuados, debo pensar en otra cosa, y una de estas cosas es en la vasculitis. Si vemos que afecta, por ejemplo, cabeza y cuello o
el recto, tuvo un problema a nivel del recto, el paciente que nos dio su testimonio, hablamos ya de pulmones. Cuando alguien tiene vasculitis puede ser, por dar un término, saltatoria, que a veces sea en cabeza y cuello o de repente en otros órganos, o siempre se localiza a un solo sitio. No, puede dar manifestaciones en diferentes órganos y en diferentes tiempos afectar diferentes órganos. Entonces, como bien ya lo comentaron, una de las manifestaciones más frecuentes son a nivel del ojo, conjuntivitis, con todo lo que esto puede llevar a provocar daño. Otra de las manifestaciones son a nivel otorrinolaringológico. Puede haber estenosis de las vías respiratorias. Déjame explicar qué quiere decir estenosis. Es que se estreche, Imagínense el periférico, tiene 3 carriles y de repente se descompone uno del coche del lado derecho y uno del lado izquierdo, entonces nada más queda el carril del medio. Está estenosado el periférico en ese segmento. Y eso puede pasar muy desapercibido porque hasta que no está muy cerrada la luz donde pasa el aire es que causa síntomas. Entonces, a veces no se diagnostica eso muy a tiempo, ya cuando ya está muy cerrado, y es una manifestación que realmente pues es frecuente, ¿no? La sinusitis, que a veces la gente piensa que trae una gripa que no se está quitando, la sordera que a veces sucede de manera espontánea, de un día para otro la persona se está quejando que no está oyendo bien y no hay una causa aparente. Son algunos de los datos que nos pueden llamar la atención. Y a veces aparecer de manera, hace un año me sucedió lo del ojo, pero hace 6 meses pues empecé con sangrado por la nariz y después tuve dolor en las articulaciones, y entonces puede estar afectando de manera saltatoria diferentes órganos, ¿no? Yo creo que por eso siempre les insisto aquí la importancia de la historia clínica, y a toda la gente que nos ve siempre les pido, muchas veces se enojan conmigo, que les digo, díganle al médico que los está viendo que les dé un diagnóstico para cuando lleguen con otro médico eventualmente sepan qué les pasó. ¿Cuántas historias clínicas hemos visto en nuestra vida que pues no sé qué me pasó, no, pues estuve en el hospital pues no sé, no, es importantísimo que sepamos, claro. Sobre todo si la doctora nos está explicando que vamos a basar el diagnóstico en suma de cosas anteriores, probablemente porque no se está sospechando de manera inicial, hay que tener los ojos bien abiertos, y esto también va para médicos. Luis Felipe, te interrumpí justamente antes de que dijeras algunos focos rojos, pero estamos viendo que puede haber miles, pero tú le podríamos decir algo a médicos que nos estén viendo de cuándo sospechar. Sí, precisamente en el momento en el cual algún paciente tiene alguna manifestación que es recurrente, que no se explica dentro de las enfermedades más comunes, desde luego infecciones es algo importante, y que a esto se agrega lo que comentó la doctora Ruiz hace un momento, que vaya ocurriendo la adición de síntomas en lugares aparentemente inconexos. Es decir, yo tengo un problema ocular, y a esto se me suma sinusitis, pero después empiezo a notar que mi pierna me quema, siento ardor, y empiezo también a cojear o a dejar de funcionar normalmente en ese sentido, en la marcha. Bueno, entonces ya estamos hablando de 3 sitios, y de ahí el término de sistémicas, en donde lo que ocurre es la presencia de esta inflamación en estos vasos sanguíneos que están atrasando, retardando lo que es la circulación, y con ello los beneficios que ella trae a diferentes órganos. Entonces, diría yo que estas son 2 cuestiones que deben de alertar: la recurrencia y la persistencia de síntomas, y más si es en diferentes órganos, en diferentes lugares. De repente se pueden empezar a sumar, es cierto, probablemente con un tratamiento para ojos, gotas, mejoro de los ojos y pienso que ya se va a quitar, pero a esto se añade un problema rinosinusal que después de una semana de antibióticos, bueno, va bien, pero al mismo tiempo empiezo con lo de la pierna. Entonces, esto ya debe de alertar para hacer pensar a médicos de diferentes especialistas que esto en un momento determinado puede tener una condición común o una causa común que lo esté explicando. Ahora, quien ve esto es básicamente un reumatólogo, y él va a tener un equipo de gente, se va a recargar, por ejemplo, en diferentes especialidades para la ayuda dependiendo del órgano que se esté afectando. Mi pregunta, sí, doctora. No, sí. La pregunta que les hago a los panelistas es, ¿lo ve un reumatólogo porque es de origen inmunológico? Recuerden que el sistema inmunológico es el sistema de defensa que tenemos todos en nuestro organismo, hemos hablado varias veces de él. Es los soldados que tenemos que nos defienden contra alguna infección o contra cualquier agente externo. Y aquí están haciendo un motín, se están volviendo en contra de nosotros en áreas específicas. Ahora mi pregunta es,
Los angiólogos, porque tuvimos ya también un programa sobre el tema de angiología, ¿no ven esto? En términos de las vasculitis primarias sobre todo, y en general buena parte de las secundarias, lo ven pero ya en etapas diferentes, en etapas más avanzadas y depende del tipo de vasculitis. Hay, por ejemplo, un par de enfermedades que se llaman de vasculitis de gran vaso, de gran calibre, por ejemplo, que afectan la aorta y las ramas principales, las que de la aorta del tronco salen, y las ramas principales van a los órganos más importantes, intestino, al cuello, al cráneo y de ahí al cerebro, riñones, en fin. En ese momento, en alguna de ellas, muy particularmente la que más se ve en México, que se llama arteritis de Takayasu, los angiólogos intervienen cuando la obstrucción llega a ser a tal grado en el cual se tiene o que colocar un puente o se tiene que intervenir quirúrgicamente para que esa obstrucción en una arteria que además ya ha sufrido daño y se vuelve muy dura, se pone tiesa, habría que intentar que el flujo de sangre por ahí mejore. Pero como las manifestaciones son más bien poco específicas, por ejemplo la arteritis de Takayasu, volviendo a este ejemplo, es muy difícil diagnosticarla temprano porque lo que da es dolor de cabeza, fiebre, pueden crecer los ganglios, en fin, sensación de que alguien va a desmayarse por la falta de irrigación, por ejemplo, clara al cerebro. Ahí los angiólogos casi nunca son buscados y como ya comentaste, al ser el tratamiento fundamentalmente encaminado a causas inmunológicas tampoco. Es decir, intervienen en tipos muy específicos de vasculitis y particularmente en etapas donde ya lo que se busca es la resolución de un problema crónico, no tanto en el proceso más agudo. Doctor, algo nos quería comentar. Sí, mencionaste que los reumatólogos son los que ven estos pacientes. Yo diría que eventualmente los llegan a ver, porque yo quisiera enfatizar que tanto a nivel vías respiratorias superiores como a nivel ocular pueden ser las primeras manifestaciones y de hecho este tipo de enfermedades es el perfecto ejemplo de cómo un oftalmólogo puede salvarle la vida a un paciente. ¿Por qué? Porque lo atiende de una escleritis, lo atiende de una queratitis ulcerativa periférica, que es una afección qué es cada una de estas cosas. La escleritis es lo blanco del ojo y se inflama, eso es una escleritis. La otra, la queratitis, es la córnea, que tenemos hasta delante del ojo, es una de las capas del ojo y se inflama también, entonces no permite que veas adecuadamente. Exactamente, entonces cuando uno tiene ese tipo de manifestaciones oculares, debe sospechar algo más, de que algo no está funcionando bien. Y debe hacer una evaluación muchísimo más profunda y no tan superficial como en otros casos de ojo rojo. De esta manera puede llegar a diagnosticar una vasculitis sistémica primaria y esto hace la diferencia en el pronóstico de vida del paciente, no solamente funcional, sino de vida. Perfecto. También a nivel de oídos, nariz y garganta, exactamente eso sucede. Nos llegan pacientes en forma primaria con sinusitis, otitis media, sangrados, etcétera, lo que mencionábamos, incluso con disnea o falta de respiración porque se está obstruyendo la vía aérea. Y realmente hasta que hacemos revisiones endoscópicas lo tenemos que sospechar. Y entonces nosotros podemos ser los que diagnostiquemos inicialmente a un paciente. En ese momento, si lo sospechamos, pues hay que pedir un general de orina, una química sanguínea con la cual vamos a ir detectando otras alteraciones y ANCAS. Y en ese momento es cuando referimos a un reumatólogo. Vamos al diagnóstico. Ahorita no les quiero meter palabras desde antes. Déjame que acabe. Oscar, doctora. Quisiera agregar algo. Si bien se pueden diagnosticar de manera primaria, es fundamental que un reumatólogo sea como el director de orquesta de este tipo de padecimientos. O sea, a pesar de que la manifestación inicial puede suceder en un órgano específico, van a ser referidos al reumatólogo. Tienen que ser referidos a un reumatólogo. Y sobre todo, no nomás que sea referido a un reumatólogo con conocimiento en vasculitis sistémicas. Porque a pesar de que todos los reumatólogos conocemos el tema, no todo el mundo lo sabe manejar. Y sobre todo las complicaciones. Entonces, es importante que haya un director de orquesta en una enfermedad sistémica, alguien que lleve la batuta diciendo por dónde debemos de caminar, porque estas enfermedades tienen recaídas muy frecuentemente, aún a pesar del tratamiento. Entonces, creo que es importante hacer esa anotación. Siempre que suceda una situación de este tipo, debe de haber alguien que esté controlando todo lo demás.
Vamos a tener que hacer una pausa. Luis Felipe, ahorita regreso contigo después de la pausa. Pero Oscar nos tiene algo que decir y yo creo que ya hay algunas preguntas. Sí, ya hay varias preguntas. Cristina Rivas R. nos dice, he tenido varios brotes, pero aún no logro detectar qué me detona cada episodio. Me pone entre paréntesis púrpura de Enoch. Y no sé si, o sea, no nos comparte si ya está diagnosticado con esto, supondría que no. Nos dice también Mardia GB, ¿hacer escleroterapia en varices puede provocar esta situación? También nos dice Gaby Cookie, bueno, de hecho nos extiende bastante sus preguntas, nos dice, perdón, pero si tengo, este tema es tan poco frecuente que la verdad es que tengo varias preguntas. Pero si quieren esas preguntas después de esta pausa, porque tenemos que hacerla de forma inmediata, pero no nos tardamos nada, así que regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza y continúo leyendo los comentarios que nos hacen favor de enviar. Nos dice entonces Gaby Cookie, bueno, este tema qué bueno que lo están tocando y tengo muchas preguntas. Quisiera saber qué estudios periódicos conviene hacer para saber que los medicamentos no estén dañando el hígado o a los riñones. A mí, por ejemplo, me aterra la idea de llevar 5 años medicándome. Por otro lado, ¿qué estudios entonces son los que conviene hacer? ¿Qué hacer para tener una mejor calidad de vida? ¿Es posible revertir la enfermedad? A mí cualquier presión me produce una roncha. Todo lo que me aprieta en el cuerpo justo me provoca esto. Y además nos agrega otra pregunta. ¿Pueden derivarse, por ejemplo, por usar métodos anticonceptivos orales dichos síntomas o no tiene nada que ver? Olivia Flores nos dice, me gustaría sugerir el tema de me parece muy interesante, pero me gustaría sugerir el tema de la ciática y el síndrome piramidal. Espero tomen en cuenta justo dicha sugerencia. Vicky García nos dice, con respecto al tema tengo una duda, ¿la vasculitis es lo mismo que bueno, así lo voy a leer textual, livedo reticular con nódulos? Así nos pregunta. Mi hija padece lupus y también de vasculitis. Isela Aurora nos dice, mi papá falleció a causa de vasculitis. Empezó con problemas en los pulmones y sinusitis. Fue tratado en el hospital militar, en el cual hubo mucha negligencia derivada del poco conocimiento que los médicos tenían sobre la enfermedad. Estuvo más de un año en tratamiento, que además no fue el adecuado, ya que los doctores confundían la enfermedad con otras como tuberculosis, incluso con SIDA también. César Ramírez nos dice, ¿podrían hablar por favor sobre la relación de vasculitis con la púrpura de Enoch-Schönlein y con afectación al riñón? ¿Qué tanto se puede afectar? Cristina Rivas nos dice, aunque había tenido varios brotes en un lapso de 7 años, apenas me lo diagnosticó como púrpura de Enoch y un reumatólogo más fibromialgia. Me hicieron muchos estudios en el laboratorio. Marilú Velázquez nos dice, estoy viendo el programa y quiero preguntar si no es lo mismo uveitis que vasculitis. Tengo una hija que le diagnosticaron uveitis y no nos quedó claro por qué se da el tratamiento que le dieron. ¿Cómo funcionan los factores de transferencia en esta enfermedad? Nos dice Ani Ocasán. Martín Hernández, un familiar fue internado por síntomas de vasculitis. Se le inflamaron las 2 piernas y le brotaron un tipo de petequias y se le dificultaba caminar. Después de 6 días se recuperó con tratamiento específico y ya lleva más de 2 meses así. Anteriormente se le inflamaban un poco los tobillos y le salen algunas petequias. ¿Eso cómo se puede tratar? ¿O ya nunca se puede curar? Por favor, sobre neurinomas del acústico también pueden hablar si son tan amables. Daniel Flores Salazar, mi esposa tiene vasculitis y está diagnosticada desde los 7 años, pero no se le ha atendido. ¿A dónde podemos acudir? Y Guadalupe Garay nos dice, tengo muchos de los síntomas que están mencionando en el programa. Principalmente tengo los oídos tapados. Tengo dolor en el ojo derecho y quiero saber si esto podría ser vasculitis o no. Vamos a ver a continuación una cápsula que habla acerca de las pruebas diagnósticas. Las pruebas o considerada estándar de oro para el diagnóstico y seguimiento de las vasculitis serían la tomografía con o sin medio de contraste y el ultrasonido de riñón en este caso. La tomografía es un método diagnóstico que ocupa radiación
y consiste en un escaneo de todo el cuerpo o de la parte que consideremos el objetivo en un tubo de rayos X que gira alrededor del cuerpo para obtener imágenes incluso milimétricas y poder hacer reconstrucciones del órgano a estudiar. El ultrasonido es un método diagnóstico que no utiliza radiación, es a base de ecos de sonido que son emitidos por un transductor que transmite esa imagen y la convierte en algo, bueno, a través de la transmisión eléctrica por el transductor se convierte en una imagen y sirve para explorar las estructuras abdominales como el hígado, riñón, vesícula. Bueno, los procedimientos y pruebas diagnósticas en cuanto a radiología involucran o se tienen que enfocar al área del cuerpo que está afectado. Por ejemplo, si la vasculitis afecta a la nariz y senos paranasales, pues el estudio ideal es una tomografía de nariz y senos paranasales. Si la vasculitis está involucrando al pulmón, pues tendremos que hacer una tomografía de alta resolución del parénquima pulmonar. Cuando revisamos los estudios de tomografía, en el caso de los senos paranasales, lo que buscamos es evaluar las estructuras óseas, por ejemplo, los huesos de la nariz, los huesos de la órbita, los huesos de los senos paranasales, para ver si hay alguna alteración en la estructura o en la forma. Y cuando evaluamos las tomografías del pulmón, lo que vemos es, o lo que buscamos encontrar esas alteraciones en la estructura del pulmón, o sea, que aparezcan bolitas, sombras, líneas que no son normales, independientemente de la edad del paciente. La importancia para el diagnóstico de estos dos métodos de imagen es el primer contacto del paciente. Nosotros tenemos que tener esos estudios basales para de ahí partir al seguimiento o incluso poder evaluar la respuesta al tratamiento. Existe otro método que sería la radiografía simple, ya sea de senos paranasales o de radiografía de tórax para evaluar las estructuras del pulmón. Sin embargo, muchas veces puede salir o no darnos un resultado positivo y el paciente tener hallazgos. Yo creo que es muy importante que los clínicos o el médico de primer contacto entiendan que es muchas veces indispensable la evaluación con la tomografía, que no asuste, que son métodos que emiten radiación, ya que si nos basamos en métodos muy básicos como las radiografías, no vamos a muchas veces encontrar lo que buscamos intencionalmente. Ante los hallazgos clínicos positivos, no dudar en solicitar estudios como una tomografía simple o contrastada de pulmón o de senos paranasales. Estamos con el público que tienen casos que platicarnos. Hola, José, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué nos quieres platicar, José? Pues darles el mensaje a todas las personas que nos están viendo, que agoten todas las posibilidades que tengan, que acuden con profesionales, que se pongan a estudiar su caso de verdad. ¿Tú tienes vasculitis? Yo tengo vasculitis con poliangitis. Con poliangitis, ok. Doctores, ¿nos pueden explicar qué es poliangitis, por favor? Poliangitis es dividida la palabra poli, muchos, de la parte angiológica, el vaso, y la inflamación del vaso. Muchos vasos afectados. Ok, ¿y estás bajo tratamiento? Sí. ¿Y cómo te sientes? Perfectamente, gracias a estar en manos de los doctores que están aquí presentes. ¿Te costó mucho trabajo? ¿Pasaron muchos años en que te diagnosticaran tu problema? Sí, tardé mucho. Inicié con un ojo, perdí mi ojo izquierdo. Tardé casi un año en lograr contactar al doctor Luis Felipe y nos apoyáramos. Ha sido muy dolorosa la enfermedad. Tengo dañado un pulmón. He tenido súbita pérdida de audición. Pues es un daño completo lo que tenemos. Sin embargo, nuestro estado de ánimo también es importante. Es levantar la cara y decir que podemos. Y es lo que los doctores nos han enseñado. Su tratamiento es muy bueno, pero nosotros tenemos que ser fuertes. ¿De dónde es usted, José? De Puebla. Bueno, muchos saludos a Puebla y muchas gracias por comentar aquí con nosotros. Yesenia, hola. Hola, ¿Cómo buenos estás? días, muy bien, gracias. ¿Tú tienes vasculitis? Poliangitis microscópica. Poliangitis, ya nos dijo el doctor lo que es. Poli es de muchos, angitis, vasos sanguíneos microscópica, porque no la podemos ver. ¿Cómo se manifiesta en ti? Yo empecé con expectoraciones con sangre y con disnea. Disnea quiere decir, ya estás con muy buena terminología médica, ya aprendió. Ya aprendí. Quiere decir que le falta el aire y que está tosiendo con sangre. Sí, ya no podía caminar porque me cansaba muchísimo y con las expectoraciones con sangre. Decían al principio, bueno, un mensaje a los doctores de que nos deberían de hacer los estudios que debe de ser porque
conmigo empezaron que tenía tuberculosis, que tenía un tumor en el pulmón y me daban de alta. Primero empezaron con que tenía también algo atípico, no recuerdo la enfermedad también. ¿Cuántos años se tardaron en diagnosticar? 10 años. 10 años de que 10 empezaste con síntomas. ¿Y ahorita cómo estás bajo No, tratamiento? ahorita estoy súper bien con la azatioprina. Ok, no, aquí no damos medicamentos porque acuérdense que no podemos recetar. Ya, sí. Digo, comentar el nombre está bien, pero, Sí. pero no debemos nunca autorrecetarnos. Eso siempre lo insisto no. aquí todos los lunes. Estás bajo vigilancia médica. Sí, cada Ok, 3 meses. Cada 3 meses. Perfecto, muchas gracias. Déjame pasarme para acá. Perdón. Hola, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perdón. Ahora, platícanos tú tu caso. Yo tengo vasculitis leucocitoclástica. Déjanos que nos expliquen qué quiere decir esto, doctores, porque estamos con palabras muy complicadas el día de hoy. Es un tipo de vasculitis en donde determinadas células son las que infiltran o inflaman la pared del vaso sanguíneo. En este caso son los polimorfonucleares o neutrófilos. Son células blancas, glóbulos blancos. Hay 5 tipos de glóbulos blancos, es uno de ellos. Y estas células en particular son las que inflaman la pared del vaso sanguíneo, de los vasos más pequeñitos, y en el caso de la señorita Camacho ha ocurrido en las piernas, entonces se ha manifestado sobre todo en la piel. Ok, Norma, pero hay que aclararles porque siempre que tenemos reumatólogos invitados o temas más complicados hay que aclarar mucho la sintomatología, la terminología. Ahora sí, ¿cómo te ha ido? Actualmente muy bien. La verdad es que el llegar al diagnóstico fue lo más difícil. ¿Cuánto Tardé tiempo pasó? 5 años con lesiones en la piel, como bien lo comenta el doctor. Al inicio eran muy pocas, al nivel de los tobillos, y poco a poco fueron subiendo. Llegué a tener los brazos, las manos, y en ocasiones eso me imposibilitaba incluso desplazarme, caminar con facilidad. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Cuando iniciaron tus síntomas dices que viste manchas en tu cuerpo. Sí. ¿Fuiste al dermatólogo o fuiste al médico general inicialmente? No, el primero que visité fue un angiólogo Un angiólogo. ¿Y qué te dijo que era? que tenía una respuesta a algún medicamento. Ok. Y entonces me suspendió, me prohibió tomar algún medicamento durante algún tiempo, pero pues no tomaba nada. Entonces, Y a pesar de no tomar nada, seguías con el problema. sí, después visité dermatólogos, médicos internistas. Estuve con muchas terapias, incluso lo que mencionaban del factor de transferencia, ozono, magnetismo, todo lo que me decían hice. En ningún lugar tuve diagnóstico y siempre me decían que estaba perfectamente bien. De hecho, llegaban a decirme que estaba loca, que yo me lo estaba generando, que mis pensamientos y cosas así. Entonces es muy desesperante porque ahorita lo puedo contar como algo chusco quizá, pero realmente es para nosotros como pues lo vimos como una tragedia, porque vemos que nuestro cuerpo va cambiando, que vamos teniendo efectos y que nadie nos entiende. A pesar de que yo tuve mucho apoyo con mi familia, la verdad es que en el entorno, todo lo que donde nos desenvolvemos en el medio laboral tan solo, pues no se presta tan fácil. Por eso abrí el programa justamente diciendo, si se fijaron, que aunque sea poca la estadística y los números, cuando uno es el enfermo, pues importa muy poco los miles de casos que no lo tienen. Entonces, lo que importa es tu salud. Muchas gracias por compartir con nosotros. A ver, de una vez, ya que estoy aquí en esta fila. Hola, Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, perdón. Cuéntanos, Armando, ¿qué tienes? Mira, yo tengo granulomatosis de Wegener. Ajá. Fui diagnosticado. Déjame que nos interrumpa. Es igual al caso que vimos en el reportaje. Que nos expliquen rápidamente, doctores, ¿qué es? En unas pocas palabras. Ya sé que los estoy poniendo en aprietos, pero estamos en un programa, vamos a hacerlo fácil. Perdón. La granulomatosis de Wegener ahora se llama granulomatosis con poliangitis. Son lo mismo, ¿sí? Es una enfermedad, una vasculitis sistémica que afecta a los ojos, que afecta a los pulmones, que afecta a los riñones, que afecta el sistema otorrinolaringológico, la piel, incluso los nervios. Puede provocar en algunas ocasiones neuropatía o daño en los nervios, donde la gente se queja de calambres o adormecimientos. Y de manera característica puede dañar el tabique nasal, producir inversión del ojo, puede provocar tumoraciones atrás del ojo y producir una situación que se llama exoftalmos, que es cuando el ojo se ve salido. Como vimos hace un par de semanas que hablamos de tiroides. Ajá, algo parecido. Y habitualmente pues es así más o menos algunos de los síntomas que tiene, ¿no? Ahora sí, suena un panorama muy espeluznante. ¿Cómo te ha ido con la enfermedad? Pues ahorita ya con el tratamiento ya mucho mejor. Llevo ya 10 años con diagnóstico.
La verdad es que puedo decir que llevo una vida normal, se puede decir, aunque después de 2 años de haber tenido el diagnóstico tuve una recaída y tuve la pérdida del ojo derecho, la visión. Ok. ¿Cómo te sientes y qué le quieres decir a todo el público que nos está viendo en la cámara? Yo les diría que no dejen de quedarse con su diagnóstico original, que les den. A mí realmente cuando empecé con el problema del ojo no sabían qué era lo que tenía. Gracias a Dios caí en el hospital de nutrición donde me atendieron y bueno, pues sí deben de atenderse inmediatamente ante cualquier síntoma. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, en base a lo que nos acaba de platicar, panelistas, yo les hago esta pregunta. Han hablado de diferentes ataques o exacerbaciones o cómo le denominamos, pero de repente están muy bien y de repente se activa la enfermedad. ¿Por qué es esto? No se sabe todavía a ciencia cierta y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hay muchos tipos de vasculitis. Esperemos que en algún momento, al paso del tiempo, podamos ir hablando específicamente y podamos estar de nuevo aquí para hablar de cada una de ellas o de varias de ellas. Pero al no conocerse la causa de las primarias, es difícil decir, a ver, esto es lo que me va a predisponer a tener una recaída o una recurrencia. Sin embargo, hay algo que es importante. La mayor parte de las enfermedades autoinmunes que los reumatólogos vemos son de alguna forma estereotipadas. Como empiezan, es como puede presentarse una recaída. Seguramente, y es una enfermedad reumatológica más común, aquí ya se ha hablado del lupus. El lupus tiene también esa característica, igual que muchas de las vasculitis primarias. Si mi problema empezó a nivel ocular y otorrinolaringológico, lo más probable es que la recaída vuelva a ser ahí. Esto no quiere decir que no se tenga de alguna manera la posibilidad de que se sume otro órgano, y de ahí la importancia también en mantener una vigilancia y una visita continua, periódica con quien nos atiende para detectar que hay problemas no nada más en los órganos involucrados inicialmente, sino puede existir en otros. Ahora nos queda poco tiempo, pero quiero que rápidamente nos comenten un poco del diagnóstico y a cada quien le voy a dar su espacio, aunque volvamos después del corte. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya vimos en imagen que no es fácil porque se puede confundir con muchas cosas, pero ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? En general, una buena historia clínica es fundamental. Fundamental porque nos habla de la historia clínica del paciente, la historia de sus enfermedades, incluso irnos hasta más atrás, porque aunque parece raro, algunos pacientes llegan a tener historias dentro de la misma familia con enfermedades reumáticas que incluso pueden ser vasculitis también. Entonces, una buena historia clínica muy detallada, tratando de buscar, no tanto, a veces dejando que el paciente lo exprese, pero también buscándolo intencionadamente, va a ser, yo creo que la clave del diagnóstico, no nomás para las vasculitis, sino para muchas otras enfermedades. Entonces, aquí la clínica es muy importante. Ok, punto número 1, una historia clínica que todos los lunes les insistimos que pregunten qué diagnóstico tuvieron. Yo cuando se sienta conmigo un paciente en el consultorio le digo, voy a hacer una historia clínica, me dice, una clínica, me dice, ¿para qué tanto rollo? Tanto rollo a nosotros, los médicos, nos funciona porque estamos investigando más o menos para dónde irnos en la información que nos brinda el paciente. Y mientras más información tenga el paciente, y ese es uno de los objetivos de Diálogos en Confianza, va a ser mucho más fácil para nosotros. Vamos a regresar para seguir hablando del diagnóstico y con más preguntas que tienen ustedes. Ahorita regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. Mañana tocaremos un tema muy importante y es que el arte también une a la familia. Desde luego hay muchas y diversas formas de expresión artística. Algunas veces ciertas personas creen que no todo es arte y que no todo puede unir a todos. Es decir, por ejemplo, cosas como el rap o el hip hop o tal vez el graffiti, a muchas personas les parece que eso está muy alejado del arte y que el arte solamente tiene que ver con el bel canto, tal vez con la pintura, la arquitectura, en fin. Y es que el arte sí tiene una gran capacidad para unir a las personas y sobre todo para unir a la familia. Y evidentemente hay diversas generaciones dentro de una familia, entonces podemos ir entendiendo mejor y mayormente al mundo en el que vivimos y desarrollarnos junto con nuestras hijas o sobrinos o quienes vivan alrededor en nuestra familia. ¿De qué forma nos puede ayudar a unir un poco más estos lazos? Bueno, pues los invitamos a descubrirlo mañana en punto de las 9 de la mañana. O bien, si quieren venir aquí al estudio, marquen ahora mismo al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla acerca de las pruebas patológicas.
Las vasculitis, ya lo comentaste, doctor Bandera, es inflamación de vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo y que la pared de este vaso sanguíneo, que es hueco, se inflama. Es poco frecuente en realidad este tipo de enfermedades. Cuando se habla de enfermedades de vasos sanguíneos, y la doctora Ruiz lo comentó, se piensa más en ateroesclerosis o se piensa más en varices. Vasculitis quedó claro qué es esto y lo podremos abundar más. Sistémica se refiere a que puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Y primarias, puesto que la causa inicial de estas vasculitis en particular no se conoce. Y no, hay muchos tipos de vasculitis primarias, pero caen dentro de lo que son enfermedades raras. Al ser enfermedades sistémicas y cerrarse los vasos sanguíneos, ocurre una activación inmunológica donde varias células que tienen algunas sustancias en su interior las liberan y hacen mucho más destrucción dentro del vaso sanguíneo. Una de las manifestaciones que llegamos a ver cuando hay una destrucción del vaso y hemorragia es hemorragia pulmonar. Otra de los daños que puede haber es destrucción a nivel glomerular. Hay daño a nivel del riñón, que es una célula, es un complejo que trabaja dentro del riñón y que produce la orina. Este se destruye y hay insuficiencia renal crónica, que estas enfermedades pueden tener una traducción en diferentes órganos y dañarlos de diferente forma. Con cierta frecuencia, la primera manifestación de estas enfermedades puede ser a nivel ocular. La biopsia es el estudio que se hace sobre el tejido del paciente. Hay diferentes formas de obtener biopsias y hay diferentes modalidades de biopsia. Por lo general, lo que nosotros recibimos es una muestra de mucosa para el estudio histológico o de cada estructura en particular. La biopsia ayuda en el diagnóstico de la vasculitis como un método auxiliar. El diagnóstico de vasculitis requiere, por supuesto, que los criterios clínicos, los criterios de laboratorio, los estudios de imagen, y la biopsia aporta o juega un papel fundamental, sobre todo porque la vasculitis se trata de inflamación de los vasos sanguíneos y nosotros histológicamente en la biopsia podemos observar qué tipo de vaso sanguíneo está afectado, si son vasos de pequeño calibre, de mediano calibre, si son arteriolas, si son vénulas, si son capilares, y además el tipo de infiltrado, el tipo de células del sistema inmune que están inflamando los vasos. La modalidad de la biopsia o la manera en la que se extrae el tejido para el estudio histológico, es decir, biopsia de pulmones, es principalmente por medio de broncoscopía. Se hace un estudio con un broncoscopio flexible, que es un equipo provisto de una cámara. Este se introduce por la tráquea hasta el árbol bronquial y de ahí se obtienen muestras del tejido pulmonar. Las biopsias por lo general son muy pequeñas, pero lo que cuenta es el estudio microscópico. La importancia de la biopsia en el diagnóstico de vasculitis, en primer lugar, es determinar si existe o no vasculitis. Es decir, si existe o no inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos, porque en muchas ocasiones se puede tener la sospecha clínica de que el paciente tiene vasculitis, pero histológicamente nosotros descartamos esta posibilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar viendo directamente al microscopio que son los vasos sanguíneos los que se encuentran afectados y que hay inflamación a través de la pared de estos vasos sanguíneos. Doctores, este tema complejo vamos a barajearlo más despacio, hablando del diagnóstico. Ya vimos que la biopsia es sumamente importante. Entonces, llega un paciente y se solicitan exámenes. Ya nos dijo la doctora, primero que nada, historia clínica. Después, fundamental lo de la historia clínica. Y después, dependiendo de lo que uno identifique que hay problemas en determinado órgano, ir a esos puntos. Yo siempre lo digo en forma muy coloquial, hay que ir donde está el dinero. Y entonces, si la piel tiene una lesión, tratar de obtener una biopsia. Si el problema es ocular, entonces le pido a la doctora Arellanes que lo revise y nos diga qué estudio dentro de su campo, o a la doctora Beltrán. Si el problema es, como lo comentó Yesenia, la situación de me falta el aire, una radiografía o una tomografía. Entonces esas alertas, esos focos rojos son los que nos dicen dónde encaminarlo. Y desde luego cuestiones muy básicas, porque hay cosas que no necesariamente se detectan así. Una biometría hemática, una química sanguínea, para ver dentro de la química sanguínea dónde está el punto, si hay una alteración de la creatinina que esté subiendo y esto nos identifica que puede haber un problema renal, o un examen, algo tan sencillo como un examen general de orina. Entonces, estudios muy básicos que en una revisión diagnóstica, en cualquier médico general lo puede pedir. Eso sería el siguiente punto. Y luego, dependiendo del tipo de vasculitis que se pueda sospechar, ya se irán a estudios mucho más
específicos para esa sospecha diagnóstica. Ahora, ya hablamos que son los reumatólogos los especialistas que llevan las riendas, pero podemos ver que un oftalmólogo lo puede diagnosticar y lo va a referir al reumatólogo. ¿Cuántos habrá en el país reumatólogos capacitados para manejar esto? Bueno, en principio todos tienen que tener, y ya lo comentaba hace un momento con la doctora Beltrán en el corte, pensar en ello. Entonces, un reumatólogo, dentro de lo que es su estudio para tener el certificado de ello, tiene que pensar y conocer que existen estas vasculitis. Entonces, de entrada, hay cerca de 650, 700 reumatólogos en el país. En su enseñanza básica tienen que pensarlo. Ahora, de ahí, el que se interesen, cada quien tiene diversos intereses en diferentes especialidades, se interesen en las vasculitis. Bueno, afortunadamente abrimos en 2012 un curso de alta especialidad avalado por la UNAM. Y al momento ya tenemos cerca de 10 graduados. Entonces, no quiere decir que nada más ellos sean los que ocurre aquí. Muchos de los que han sido mis mentores no tenían una alta especialidad en vasculitis y, sin embargo, desde luego que lo saben hacer y diagnosticar y tratar muy bien. ¿Hay reumatólogos en todo el país? Sí, en todo el país ya hay reumatólogos. Y una cosa importante que me gustaría acotar, ¿por qué los reumatólogos se hace tanto este énfasis? Cualquier especialista puede ver vasculitis, ya lo hemos comentado, o enfrentarse a una de ellas en términos de que el paciente va a llegar por las molestias que tenga con ellos. Sin embargo, por cuestión tradicional, como se dan las cosas, los reumatólogos hemos sido quienes, al menos en este país y en muchos otros también, por ejemplo ocurre lo mismo en Estados Unidos, pero en muchos países de Europa son los nefrólogos, por ejemplo, quienes ven más vasculitis. Y la razón es porque, como lo mencioné, lupus, gota, son enfermedades que fundamentalmente, y muchas vasculitis también, dan problemas musculoesqueléticos y articulares. Y de ahí, bueno, ya se concatena, ¿no? Tengo un problema articular, inflamación en muchas de ellas, y aparte el ocular, y aparte el otorrinolaringológico, y de ahí es que los reumatólogos hemos sido, digamos, los que más en contacto estamos con este asunto, pero la intención en enfermedades tan complejas es formar estos grupos de trabajo, estos equipos interdisciplinarios, porque redundan en una mejor atención integral y global para los pacientes. Sobre todo, que es clave, ya se habló de que es sistémico, afecta a diferentes órganos, aunque los reumatólogos lleven las riendas, se tienen que apoyar, por ejemplo, en otorrino. Se comentó al principio que muchas veces van a dar por problemas de oído, pero inclusive la deglución puede estar alterada. Sí, la deglución puede estar alterada porque hay problemas en faringe y laringe. En cualquiera de los casos, el paciente va buscándonos por problema de oído, por problema de sangrados, por problema de voz o problema en la respiración. Y además de hacer el diagnóstico específicamente con endoscopía, pensando en ello y tomando biopsias, que son las que van a confirmar muchas de las veces, incluso con los estudios inmunológicos negativos, es lo que puede hacer salir positiva una enfermedad. Y esto además nos va a ayudar no solamente a, en ese momento, detectar que el paciente puede tener ese diagnóstico, sino nos va a servir después para estar vigilando, como estábamos hablando anteriormente, de los momentos en que hay recaídas. Tenemos que identificar procesos infecciosos de procesos en los cuales hay actividad. Y si el síntoma está persistiendo, no quedarnos ahí, hay que avanzar, tomar una biopsia. ¿Qué tan necesarias son las biopsias o son estudios confirmatorios? Y, por ejemplo, acaba de decir la doctora algo clave. Cuando nosotros como médicos nos metemos a los laboratorios inmunológicos, muchas veces existen lo que se llaman falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la persona tenga la enfermedad, está negativo el examen. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los ANCAs? Los ANCA es la única prueba dentro de lo que son las vasculitis primarias, que hay muchos tipos de vasculitis primaria, que identifican un subgrupo de 3 enfermedades en donde persistentemente, en la mayor parte de los pacientes, no en el 100%, pero sí en la mayor parte de ellos son positivos. Y son anticuerpos o autoanticuerpos que genera el organismo en respuesta justamente a ciertas proteínas que están contenidas en esas células que mencioné en alguno de los bloques anteriores, que son los neutrófilos o polimorfonucleares, un tipo de glóbulos blancos, que secretan proteínas que lo que hacen primariamente o están en estas células es para defendernos de agentes externos, sobre todo infecciones. Sin embargo, cuando ocurre una de estas enfermedades, de estas 3 que se llaman vasculitis asociadas con ANCA, estos autoanticuerpos, se van de alguna manera a generar una cascada de situaciones que conlleve a la inflamación del vaso sanguíneo, a ese incendio de la pared del vaso sanguíneo,
que después da las manifestaciones clínicas. Pero ese es el único marcador, como se le llama, o biomarcador, que está asociado claramente a una de las vasculitis primarias. En otros no lo hay. Se tiene indirectamente cuando se tienen otro tipo de alteraciones en ciertas pruebas inmunológicas, por ejemplo, factor reumatoide positivo u otro tipo de anticuerpos que se pueden llamar antinucleares, que no son exclusivos de una u otra patología, pueden verse en algunas otras de las muchas vasculitis primarias que existen. Ojo, estos exámenes que se solicitan, los tiene que solicitar el especialista, porque ya preguntaban en una de las preguntas, ¿qué exámenes me voy a hacer? No vayas tú a hacerte estos exámenes porque en primer lugar no son nada baratos, son muy específicos, entonces mejor saber específicamente qué examen hacer y que esto sea indicado por un médico. Doctora, 2 de los testimonios que tenemos en público han perdido el ojo. ¿Por qué es esto? ¿Qué sucede con la vasculitis y el ojo cuando no se trata a tiempo? ¿Es factible, si se hubieran detectado a tiempo, haber salvado el ojo probablemente? ¿O los ataques son muy severos? Bueno, los ataques realmente son muy severos y generalmente lo que sucede, y eso es sobre todo en los pacientes con GPA, entonces... con poliangitis. Con poliangitis. Granulomatosis es una de ellas que ya mencionamos. Sí. Entonces, el tipo de escleritis que muy frecuentemente observamos en estos pacientes es una que se llama escleritis con necrosis. Escleritis, recuerden, es lo blanco del ojo, es la esclera. Escleritis es inflamación de lo blanco del ojo. Con necrosis es que se muere el tejido. Sí, en la esclera, ese tejido que digamos es lo que cubre el globo ocular y le da resistencia, se empieza a deshacer. Y se asocia frecuentemente a lo que llamábamos también, mencioné, la queratitis ulcerativa periférica, que también es un proceso de destrucción, de necrosis de la periferia de la córnea. Entonces ya tenemos 2 tejidos que están muy cercanos, la esclera y la córnea, que se están deshaciendo prácticamente. Y esa es la razón de la frecuencia tan alta de pérdida visual en estos casos. Y esa es la razón por la cual el tratamiento sistémico es imperativo en estos pacientes y obviamente primero intentar buscar el diagnóstico para sustentar el tratamiento. Pero incluso aun cuando en esa fase pudiéramos no tener un diagnóstico definitivo de tipo sistémico, debemos iniciar un tratamiento inmunosupresor muy agresivo porque de otra manera no hay forma de evitar la destrucción tisular y la pérdida de la función y del órgano. Pensemos lo que nos acaba de explicar la doctora, que el ojo como un huevo, la esclera, el cascarón del huevo es lo que le da forma al huevo y la esclera le está dando forma al ojo. Si al cascarón le empezamos a picar y se empieza a romper, pues hay una destrucción de la pared, por así decirlo, del ojo. Entonces, por lo tanto, se va a perder el ojo. Y dice la doctora, que es muy clara, que hay que empezar el tratamiento, aunque no se tenga un diagnóstico definitivo, un tratamiento inmunosupresor, y es lo que sigue ahora de lo que vamos a platicar, pero le voy a dar la palabra a Oscar, es bajarle 2 rayas a nuestro sistema inmunológico, como apaciguarlo un poquito para que no nos esté atacando de esa manera tan severa, y ahorita nos van a platicar los especialistas. Pero te doy la palabra a Oscar porque parece que hay mucho comentario. Sí, hay más comentarios. Nos dice, por ejemplo, Marta Rivera, yo tengo ANCA positivo AAN 180, patrón moteado. ¿Esto puede ser vasculitis? Nos dice Cristina Rivas, aunque había tenido varios brotes, en un lapso de 7 años apenas me lo diagnosticaron como púrpura de Nock. Un reumatólogo más fibromialgia, me hicieron muchos estudios en el laboratorio. Marilú Velázquez, estoy viendo el programa. Justo esta ya lo había hecho también. Martín Hernández, la vasculitis se asocia también con la enfermedad de Kawasaki que da a los menores de edad, nos pregunta Juan Ramírez Rendón. También por otro lado, Maurita Hernández, yo tengo lupus eritematoso sistémico, también hipotiroidismo y vasculitis, lo cual me afecta a los dedos de las manos, de los cuales ya se me necrosaron tanto el dedo índice como el medio de la mano derecha, y el frío además también me afecta constantemente. Patricia Maldonado, mi hija está siendo diagnosticada con vasculitis. Le están saliendo manchitas en la parte de los pies acompañada de úlceras, apenas están en los estudios. Y si podrían hablar de este tipo de deficiencia venosa. Le mandaron con un angiólogo y él nos dijo que el primer diagnóstico por vasculitis era ese y justo le mandó con un reumatólogo. ¿Podrían comentar los síntomas específicos de esta enfermedad? Nos dice Luz Dra. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila, nos pide Alma Rosa García Hurtado.
Victoria Zazueta, ¿qué hábitos de vida perjudican esta situación y cuáles también pueden ayudar a prevenir precisamente que no se padezca? Georgina López Rubalcaba, tuve vasculitis retiniana. Gracias a la oftalmóloga puedo ver actualmente y tengo tratamiento y veo perfectamente bien. Lea Serrano, sufro reumatismo. Llega un momento en el que no alcanzo a ver y a escuchar y ya se me empiezan a dormir las manos. El reumatólogo y el traumatólogo del Seguro Social me dicen que no tengo nada. Hablan de la detección temprana de las enfermedades, pero ¿de qué sirve si no se hacen los exámenes correspondientes y exhaustivos? Patricia Reyes, yo estoy diagnosticada con vasculitis y ya me han tratado con rayo láser en los ojos, pero en la madrugada me duelen mucho los ojos y el dolor es tanto que me despierta y esto puede ser consecuencia de ver el celular o no afecta tanto. Patricia Maldonado, a mi hija le salieron manchas en la parte de los tobillos acompañada de úlceras. De primer momento le dijeron que tenía deficiencia varicosa. El angiólogo me dio el diagnóstico de vasculitis. ¿Qué tipo entonces de vasculitis puede ser esta? Y tenemos todavía varias llamadas más, pero es momento de hacer una pausa aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan y continuamos un poco más adelante. Oye, Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Les recordaba hace rato que aquí en Canal 11 tenemos un centro de acopio donde estamos recibiendo precisamente pues todas las herramientas necesarias para las personas que viven en este momento desafortunado debido a todos los desastres naturales que se están presentando en varias partes de nuestra república. La ayuda evidentemente es muy necesaria y puede cambiar la vida de muchas personas, así que las solicitudes para que nuevamente se unan a esta buena causa y nos puedan mandar su ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí en Canal 11? El centro de acopio está instalado en la calle de Carpio 400 o prolongación de Carpio número 475 en la colonia Casco de Santo Tomás y está abierto o seguirá abierto de 9 de la mañana de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y se recibirá la ayuda por la caseta número 2. El sábado y domingo esta ayuda se recibirá por la caseta número 1. En estos momentos la prioridad de la donación es la siguiente: lonas, casas de campaña, colchones inflables y bombas de aire manuales. Manuales es la petición, ya que se reportan lluvias en las zonas afectadas y estas precisamente pues, son los elementos o las herramientas que más le pueden funcionar en este momento a todas esas personas. Así que, les repito nuevamente rápido, es la prioridad de la donación: lonas, casas de campaña, colchones inflables y bombas de aire manuales para quienes quieran pues aportar con su ayuda aquí en el centro de acopio de Canal 11. 51 66 40 00 es el teléfono del centro de contacto con la audiencia por si desean comunicarse en caso de que tengan alguna duda con respecto a esto. Vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla acerca del manejo integral en la clínica de la vasculitis. La Clínica de Vasculitis Sistémicas Primarias fue creada en esta institución en 2009 con el apoyo del entonces director José Rogelio Pérez Padilla y continuado por el actual Jorge Salas Hernández. La atención que los pacientes reciben aquí corre inicialmente por cuenta de reumatólogos, ya que la mayor parte de las vasculitis son tratadas por reumatólogos, pero donde reciben el apoyo de otros servicios o clínicas del instituto. Entre ellos el apoyo de especialistas en neurología, desde luego el servicio de rayos X, patología, oftalmología, otorrinolaringología y pulmonología o neumología. Cuando nosotros en ocasiones también requerimos otros apoyos externos, lo obtenemos por colaboraciones con otras instituciones y es importante señalar que la atención debe de ser integral por lo que comenté al inicio. Los pacientes pueden tener alteración en diferentes órganos y por lo tanto requieren de un abordaje multi o interdisciplinario. Lo primero que se hace cuando llega el paciente es confirmar el diagnóstico. En segundo lugar, lo que se hace es evaluar la extensión del daño y qué órganos se encuentran afectados. Y a partir de ahí ya poder establecer un plan terapéutico y, como mencioné hace un momento, de rehabilitación para que el paciente tenga, primero, el control de la enfermedad, en segundo lugar, mantener ese control de la enfermedad y, en tercer aspecto, si ya hubiese algún daño crónico, limitarlo lo más posible.
La importancia de la clínica de vasculitis sistémicas primarias radica en generar conciencia sobre la presencia de estas enfermedades. Si bien no constituyen un problema de salud pública como son diabetes u otras enfermedades de las cuales oímos con frecuencia, sí pueden llegar a constituirse como muy graves en vista de que pueden llegar a limitar la vida y la función de los enfermos. La clínica está abierta a recibir pacientes que tengan estas enfermedades y que en un momento determinado este sea el centro donde se les pueda tratar de una forma completa y que se constituye ya desde hace algún tiempo en el Centro Nacional de Referencia para la atención de estas patologías. Seguimos con el público. Lidia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú nos quieres Buenos comentar días. algo que estamos platicando ahorita en el corte? Cuéntale a la cámara, Lidia. Sí, gracias. Bueno, es importante también que en algunos medicamentos nos crean algunos efectos. Es muy importante siempre estar en contacto con el médico en la primera alteración o algo, y también que la familia lo sepa. Yo tuve un episodio psicótico, maníaco, la verdad muy fuerte, farmacéutico, fue totalmente farmacéutico. Primero mucha agitación y después una depresión severa muy fuerte. Sin embargo, logré salir, siempre muy optimista, pero siempre con los médicos ahí a un lado. Mi problema también fue renal fuerte y entonces nunca me automediqué, jamás. Y siempre muy estricta en cuanto a los... que nada de lo que les recomienda la gente, los test y las cosas. Es decir, seguirte con tu tratamiento médico, pero aparte comentábamos algo bien importante, la parte humana. Tú dices que requeriste apoyo psiquiátrico y luego psicológico. Y psicológico, así es, y continúo con él. Porque el cambio de vida es muy drástico, y afecta a uno y a la familia y a todo alrededor. El doctor Luis Felipe ha hecho un grupo de apoyo. Y entonces es multifuncional. Bueno, tenemos que ver a todos los médicos, incluyendo el psiquiatra. Perfecto, eso es muy importante. Es parte del tratamiento, es parte de así es. Todas las emociones y lo que vemos en conducta también es clave para sentirnos, ya lo comentó también José aquí atrás. Y ahora te tenemos un recado, porque hay alguien que te ha estado llamando durante todo el programa, Lidia. Oscar, ¿qué dice? Sí, insistentemente Memo le manda saludos a Lidia, así que te los hacemos llegar. Muchísimas desde aquí. gracias. Ahí está el comunicado. Definitivamente. Ya pélenme, por favor. El apoyo de la familia es indispensable. Yo estoy aquí gracias a mi esposo, a mi hijo, a toda la familia. Y yo lo que sí les quiero decir, tanto a los que ya estén diagnosticados como los que no, tenemos que aprender a ser pacientes, a tomarlo con calma y a saber pedir las cosas. Es algo impresionante, pero yo como ama de casa, hay momentos en que no puedes ni tender la ropa. Te sientes hipocondríaca porque todo te duele, todo molesta, pero hay que platicarlo, hay que hablarlo, no hay que quedarnos con nada, porque por muy pequeño que sea, la verdad, el apoyo de la familia es indispensable para salir adelante. El apoyo de la familia y el seguir al pie de la letra las instrucciones de los médicos, no automedicarnos y tampoco recomendarnos entre pacientes medicinas, porque somos únicos. Gracias, Lidia. Tania, tú también has pasado por toda una montaña rusa sintomatológica y de enfermedades. Cuéntanos un poquito. Yo empecé con problemas de oídos. Yo era sobrecargo de aviación, entonces me referían que era normal que me dolían los oídos. Luego dolor de cabeza, me sangraba mucho la nariz. Y yo veía que mi nariz estaba deformando, pero no sabía por qué. Como no podía volar por el dolor de oídos, estuve meses en mi unidad médica familiar del IMSS y me decían que tenía sinusitis. Después empecé con una tos terrible y me decían que era lo mismo, sinusitis, y no me sacaban de ahí. Mi nariz se deformó completamente. Después tuve problemas de cerebro, vomitaba todo el tiempo, mal. ¿Y finalmente te fuiste a dar a dónde? Con el doctor Flores, a nutrición, y posteriormente ya en el INER. ¿Y cómo te ha ido de tratamiento? Estoy con medicamento biológico. Actualmente estoy estable, pero sí ha sido muy complicado. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo? Que no se aguanten, que no se conformen con el diagnóstico de las clínicas. Si no se sienten bien, pues exijan que los manden a donde los puedan atender.
Eso es una parte muy importante y quiero aquí hacer un énfasis porque tenemos muchos pacientes que están vistos por reumatólogos que tenemos aquí en el panel. Felicitar al doctor Luis Felipe Flores porque ha logrado unir a estos pacientes y los grupos de apoyo son, como lo comentó Lidia, son tremendamente importantes. Muchas felicidades. La felicitación tiene que ser para ellos, honor a quien honor merece, porque a mí me han solicitado a partir de la creación de este grupo asesoría, pero yo no creé el grupo. Simplemente es ellos que tienen el interés en darse y darnos, tanto entre ellos como a nosotros, la mano y estar trabajando mano con mano, justo para lo que comenté hace un momento, hacer conciencia de que esto puede ocurrir y de que esto se requiere más difusión y mucho más insistencia en que son enfermedades controlables. Me gustaría tampoco dejar de lado la idea de que son necesariamente mortales, malignas. Sí, como cualquier enfermedad que no es diagnosticada y tratada apropiadamente, lo puede ser. Pero actualmente ha cambiado desde el inicio, y seguramente vamos a quedar en un momento más con ello, del tratamiento con el primer fármaco que se usó para esto, cortisona, por ponerlo en término general. La vida de los pacientes ha cambiado drásticamente en los últimos 50, 40, 30 años y cada vez va a ser más así. Doctora Olga. Bueno, sí, quiero mencionar que Velvet y Tania precisamente son las creadoras del grupo de apoyo. Ellas abrieron una página en una red social y a través de esta red social se invitó a pacientes y familiares que tengan estos diagnósticos y ha sido muy bueno porque además de que ellos mismos se echan porras, precisamente ellos mismos insisten en, a ver, si yo estoy siendo tratada con esto, me da estos efectos secundarios, pero ve con tu médico. O sabes que a mí me cayó muy bien esto, pero yo no te lo puedo recetar, ve con tal o con cual. Y siempre están dando esa información que es muy adecuada en un grupo de apoyo. Tania, ¿qué red social están y cómo se llama el grupo de apoyo? Nos llamamos Vasculitis Sistémicas México y tratamos de referirlos con los médicos adecuados para que los puedan atender. Todos estos datos de la asociación están pasándose continuamente aquí en pantalla y los vamos a poner en nuestras redes sociales, al igual que los nombres y los datos de los especialistas, porque mucha gente ha preguntado a dónde se acercan a buscarlos, entonces van a aparecer los datos de los especialistas, como dice Tania, no se esperen. Ahora, doctores, pasemos al tratamiento. Luis Felipe, ¿sí qué pasó? ¿Me querías comentar algo? Perdón. Luis Felipe comenzó diciéndonos que el tratamiento era iniciar con cortisona. Y antes de que nos hablen del tratamiento en sí, doctora, que te voy a pedir que nos des un panorama general. Oscar, ¿algo nos quieres comentar? Sí, hay dos comentarios acerca de las asociaciones que se pueden hacer. Mira, por ejemplo, Mila Down nos dice, yo soy paciente de neurinoma del acústico y he buscado incansablemente personas con la misma situación. Me integré a una página de Facebook que se llama Neurinoma España, pero en realidad no aporta mucho. Yo sé que hay personas con la misma situación que yo. Fui operada en Mérida, Yucatán, y gracias a Dios de forma exitosa. Evidentemente me operé en un hospital privado porque en el hospital del IMSS no tenía ni idea de cómo tratar dicha enfermedad. El doctor del Seguro Social me pronosticó una muerte segura durante o después de la operación. No nos quedamos con esa respuesta y así dimos con el doctor que justamente me realizó la cirugía. Él, junto con un equipo de doctores yucatecos de la clínica de Mérida, salvaron mi vida y soy un caso de éxito. Pero no he logrado que se tome en serio esta rara enfermedad. Por favor, un programa sobre esta enfermedad y quedo a sus órdenes. Neurinoma del acústico. Pero lo importante entonces, desde luego, de formar una asociación y que más personas que viven en esta situación se den cuenta de a dónde pueden acudirse y que alguien vive la misma situación. Y Eunice Flores nos dice, a mí me habían recetado, y voy a leer la sustancia activa, azatoprima, pero hace poco me lo suspendieron y me quedé con 8 cajas de este medicamento. Me gustaría que los especialistas me dijeran a dónde puedo donar estos medicamentos, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. O si es que se puede poner, por ejemplo, en contacto con una de estas asociaciones para, pues, entonces hacerle llegar la ayuda a más personas. Doctor, ¿en algún lugar reciben medicamentos? Bueno, sí, en el instituto se reciben y los canalizamos a muchos pacientes. O finalmente, como ya se sugirió, al grupo que los podría recibir. Y yo creo que finalmente incluso cada médico que nos llegan los pacientes podríamos en forma individual recibirlos y donarlos, distribuirlos. Ahora sí, doctor, vamos a hablar de tratamiento, pero nada más le quiero contestar a la persona que ha hablado del neurinoma del acústico. Este es un tumor
del nervio acústico es otro tema, pero es importante sí que se hablen de todos los temas posibles y lo consideraremos. Muchas gracias por sugerírnoslo. Tenemos una gran cantidad de peticiones del público y de parte de médicos también. Tratamos de cubrir la mayoría de los temas. Pero ahora sí, doctora, platícanos. Ya hablamos de, en general, primero que nada, había como cortisona abriéndonos el panorama. Sin necesariamente decir, porque no queremos que ustedes se traten solos, la doctora nos va a platicar un poco de qué tratamientos existen. Bueno, para empezar, el tratamiento va a depender de las manifestaciones y de la gravedad de ellas. La cortisona fue uno de los tratamientos que amplió la supervivencia de este grupo de pacientes que anteriormente pues la evolución era muy rápida hacia la mortalidad, ¿sí? Es un antiinflamatorio potente, muy potente, que tiene muchos efectos adversos que deben de ser cuidados por un especialista y deben de ser indicados en unas situaciones en particular. Si bien es una parte fundamental del tratamiento, es la parte nada más inicial del tratamiento. Después de este medicamento, que es un antiinflamatorio, vienen algún otro tipo de medicamentos que lo que hacen es bajar la respuesta inmunológica. Estas células que tú comentabas, que son las células que hacen como un golpe de estado dentro del cuerpo y que atacan a los vasos sanguíneos, tienen que bajar, pero tampoco tienen que desaparecer, porque estas células siguen siendo fundamentales para contener infecciones o contener situaciones a las que nos enfrentamos cotidianamente. Entonces, estos medicamentos se dan, existen varios de ellos, se dan en situaciones donde se amerite ese tipo de medicamento. Cuando existe resistencia a ese tipo de tratamientos, de manera inicial, la mayoría de ellos son tomados, se recurre a otro tipo de medicamentos que son mucho más agresivos, con las mismas cualidades, donde baja el sistema inmunológico, sin embargo su potencia es aún mayor. Y entonces este tipo de medicamentos se dan cuando tenemos situaciones más graves. Estos son los biológicos. Estoy hablando todavía de inmunosupresores. Okay. Ajá. Dentro de ellos existe uno específicamente que usamos con mucha regularidad, que se llama ciclofosfamida, que no está a la venta para todo mundo, no son medicamentos que se puedan inyectar uno en la casa, ¿verdad? Y se dan y se preparan de manera particular en situaciones controladas. Después de esto nos vamos a los biológicos, ahora sí. Estos medicamentos biológicos tienen una acción muy particular en células del sistema inmunológico, donde actúan en moléculas muy específicas. No sé si puedo entrar más en detalle porque se me hace ya un poquito más elaborada la idea. Nada más dinos en general qué hacen estos medicamentos. Van, específicamente hablando del rituximab, va a unas células que se llaman linfocitos B. ¿Sí? De estas específicamente unas que ya están muy desarrolladas, que manifiestan en su superficie moléculas de adhesión CD20, CD19 y CD22. Entonces ya no me quiero meter más porque se me hace como que es muy complejo. Pero lo que nos quiere decir la doctora es vamos otra vez a traslaparlo a un ejército que está rebelándose en contra de nosotros. Los que son muy bravos en ese ejército, vamos a decir que son los arqueros. Este medicamento va a ir específicamente a romperle los arcos y flechas a estos arqueros. Vamos a ponerlo de esa manera para que nos lo entiendan de manera fácil. Pero estos medicamentos, como nos comentó la doctora, los va a dar un especialista. Se empieza desde un tratamiento general y se va a ir escalando el tratamiento en caso específico, lo que vaya requiriendo. A la vez, a nivel de otorrino, igual va a haber tratamientos específicos, doctora. Así es. Localmente podemos utilizar esteroides también, que no son absorbibles y que no van a modificar su tratamiento sistémico, además de que vamos a dar tratamientos con antibióticos y lavados, etcétera, diversas actividades. Es decir, dependiendo de la zona que esté afectada, se va a tratar. Y ahorita voy a regresar en el último bloque para que la doctora nos explique también si hay algo específico que hacer en el ojo. Como estamos viendo, es una enfermedad sistémica que puede afectar por varios lados en nuestro sistema y puede ser saltatoria. Por así decirlo, le puse yo el término, no es específicamente el que se utiliza en medicina, pero hay que tratar específicamente en donde nos está afectando y de manera sistémica. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí con ustedes a Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. El próximo lunes, todos los lunes aquí en Diálogos en Confianza, los temas son de salud y hablaremos acerca de las enfermedades comunes del oído. Cada vez son más, por ejemplo, las personas que utilizan audífonos para escuchar su música. ¿Qué tanto nos puede afectar al oído? O las personas que dicen, es que yo quiero que mis oídos o mis orejas, toda el área, esté muy limpia. Entonces, pues con un cotonete o tal vez con las llaves, si no traigo un cotonete, me voy a limpiar.
¿Cuánto nos puede afectar todo eso? ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener justamente al área que rodea precisamente al oído? ¿Cómo podemos dañarla? O mejor aún, ¿cómo podemos prevenir los daños que tal vez en una vida adulta o una vida adulta mayor nos pueden afectar gravemente? De eso y más hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, y el teléfono para apartar su lugar es el 5341-4435. Nos vemos el próximo lunes. Este es el resumen de la segunda parte. A nivel de cabeza y cuello tenemos manifestaciones tanto en oído, senos paranasales, nariz y laringe. A los tratamientos normales no mejoran, van empeorando con más dolor, con más falta de audición. Tenemos resequedad nasal, sangrados. Entonces pueden pasar incluso años y la nariz irse deformando y el paciente no tiene diagnóstico. Difícil es diagnosticarlo por el médico general, por el internista, pues también para el otorrinolaringólogo. Si una otitis media o una sinusitis no se están mejorando con tratamientos adecuados, debo pensar en otra cosa. Y una de estas cosas es en la vasculitis. La sinusitis, que a veces la gente piensa que trae una gripa, que no se está quitando, la sordera, que a veces sucede de manera espontánea, de un día para otro la persona se está quejando que no está oyendo bien. Estas son dos cuestiones que deben de alertar: la recurrencia y la persistencia de síntomas, y más si es en diferentes órganos, en diferentes lugares. Cuando uno tiene ese tipo de manifestaciones oculares, debe sospechar algo más, de que algo no está funcionando bien, y debe hacer una evaluación muchísimo más profunda y no tan superficial. Hasta que hacemos revisiones endoscópicas lo tenemos que sospechar, y entonces nosotros podemos ser los que diagnostiquemos inicialmente a un paciente. Un general de orina, una química sanguínea con la cual vamos a ir detectando otras alteraciones y ANCAS. Y en ese momento es cuando referimos a un reumatólogo. A pesar de que la manifestación inicial puede suceder en un órgano específico, van a ser referidos al reumatólogo. Tienen que ser referidos a un reumatólogo. No nomás que sea referido a un reumatólogo con conocimiento en vasculitis sistémicas. Si bien se pueden diagnosticar de manera primaria, es fundamental que un reumatólogo sea como el director de orquesta de este tipo de padecimientos. Yo me llamo Velvet Sánchez Saavedra, tengo 42 años y padezco granulomatosis con poliangitis, que es un tipo de vasculitis. Cuando yo enfermé, para mí fue muy difícil encontrar información y sobre todo encontrar a alguien que haya pasado lo que yo había pasado y que estuviera vivo. Cuando empecé a leer la información que hay, pues la verdad es que te asusta mucho porque la enfermedad es grave, no tiene cura. En ese entonces empecé a buscar por redes sociales a ver qué encontraba y encontré a una chica. Esta chica se llama Tania Maldonado y entonces empezamos a tener pláticas y nos dimos cuenta que teníamos la misma enfermedad con síntomas completamente diferentes, pero también nos atendía el mismo médico. Entonces empezamos a hacer amistad, empezamos a platicar, a compartir nuestras inquietudes, el cómo nos habíamos sentido y lo solas que nos sentíamos después de esto. Hace 3 años decidimos abrir el grupo. El grupo se llama Vasculitis Sistémicas México. Es un grupo que al día de hoy tiene 641 personas participando alrededor de todo Hispanoamérica y un poquitito más. Y empezamos a compartir y a platicar y a decir lo que sentíamos. El grupo se abrió para familiares y para amigos, porque nos dimos cuenta que nuestras parejas, nuestros padres, vivían con nosotros lo que es estar enfermo. La finalidad es esta, es apoyar no solo en el aspecto médico, porque en el aspecto médico a la gente hay que orientarla cómo se tienen que atender. En el año pasado, en octubre del 2016, organizamos nuestra primera reunión de pacientes. Y entonces él nos dijo, adelante, cuentan con mi apoyo, nos ofreció incluso su hospital, que está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y entonces ahí organizamos nuestra primera reunión. Fue el día 22 de octubre del año pasado. Fue un evento, la verdad, muy fructífero. El objetivo era que en términos que nosotros como pacientes entendiéramos, no en términos médicos, sino en términos humanos, los médicos nos explicaran qué nos pasaba. Queríamos identificar pacientes para dar el siguiente paso, que para nosotros es constituirnos legalmente. Como enfermos, pues no tenemos muchos recursos, pagamos muchas cuentas médicas, entonces lo estamos haciendo aquí como una cooperación para tratar de reunir el dinero y entonces ya empezar con todo el trámite legal
y poder entonces ya tener una asociación. Si te sientes solo, si crees que puedes estar enfermo de vasculitis, si has notado que tienes algún síntoma, no estás solo. Existe un grupo en Facebook que se llama Vasculitis Sistémicas México. Tenemos un correo electrónico que es vasculitisistémicasmexico@hotmail.com. Te invitamos también a nuestra siguiente reunión, que es este próximo 21 de octubre en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es totalmente gratuito. El participar en este grupo te ayuda a entenderte, a entender cómo funciona tu cuerpo y sobre todo te ayuda a identificar síntomas. Síntomas que te pueden evitar tener recaídas graves, síntomas que te pueden salvar la vida. De veras, muchas felicidades a la asociación y sé que el día 21 tienen su reunión. Platíquenos de qué se trata. Sí, como lo comentó ya en la cápsula la licenciada Velvet Sánchez, es una reunión donde precisamente se dan algunas pláticas médicas, se van integrando, se van conociendo. Es 21 de octubre a partir de las 9 de la mañana y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y es muy factible que esto ya sea una situación que se dé anualmente por las mismas fechas. ¿Está abierto a todo el público? El espacio es limitado, entonces sí, a través del grupo se van registrando, hay un preregistro, porque de otra manera, no tendríamos la posibilidad de que todo mundo acuda. Sin embargo, sí, pacientes y un acompañante es lo que usualmente pedimos que vayan y que sea a través del grupo para que se tenga precisamente una lista de asistentes. Perfecto. Antes de irnos al corte, le dejé a la doctora sin hablar porque comentamos de todos los tratamientos que hay, pero a nivel oftalmológico, doctora, ¿qué más se hace? No, realmente a nivel local oftalmológico no hay nada que resuelva básicamente el problema. Pero hay tratamientos tópicos con gotas y demás. Pocas veces usamos antibióticos porque muy poco frecuentemente se infectan ese tipo de pacientes. A veces utilizamos algunos medicamentos muy específicos para intentar favorecer la cicatrización de la córnea y de la esclera, que tampoco quiero platicar mucho de eso, pero esos ya son cosas que se van seleccionando dependiendo de cada caso. En general, el tratamiento oftalmológico es el tratamiento sistémico que ya fue mencionado anteriormente. Perfecto. Antes de que empecemos a contestarles todas sus preguntas, Oscar, ¿qué más hay por ahí? Nos dice en esta llamada Eli Dávila: mi hija tiene 12 años y se queja de que le arden mucho las piernas, sobre todo cuando está quieta un rato. Ella tiene sinusitis y sus ojos generalmente están rojos. No le duelen, pero están rojos. Esto puede ser también vasculitis. ¿Con qué especialista debo acudir? ¿Qué estudios le debo realizar? Esmeralda nos dice: a mi hijo le detectaron esa enfermedad, pero no lo han canalizado aún porque se supone que no está muy avanzada, entonces por lo tanto todavía no tendrá tratamiento. Lili Herrera: a mí me diagnosticaron vasculitis en 2014 y en noviembre de 2016 me dieron de alta, pero después de los 3 años de tratamiento me quedó un zumbido en el oído. ¿A qué se debe esto? ¿Y existe algún remedio para dicha situación? Parte de las preguntas, hay muchas más, pero bueno, a ver, comencemos con las que tenemos. Les voy a pedir, doctores, que si seamos breves en las respuestas porque se nos está acabando el programa. Recuerden que no podemos dar consultas por televisión, pero los doctores nos van a responder las preguntas. ¿Qué detona los episodios? ¿O existe algún detonador de episodios? En pacientes muy particulares, sí. Es importante que vayan conociéndose. Hay quien, por ejemplo, se mencionó en una llamada el frío. El frío hace que empiece a tener molestias y me salgan lesiones. Y dependerá del tipo de vasculitis. Perfecto. En general no hay un cartabón, no hay una norma, depende del tipo de vasculitis y depende también de la susceptibilidad individual. Se ha mencionado varias veces la púrpura de Knox-Schonleigh. ¿Tiene algo que ver y nos dicen qué es? Claro, tiene mucho que ver, es una variedad de vasculitis, pero no se clasifica dentro de las vasculitis primarias en general. De manera anterior. Actualmente ya se considera dentro de las vasculitis primarias, está provocada por una célula específica que expresa, son las inmunoglobulinas que expresan la IgGA, ¿sí? Ok. Te pusimos puros por cosas complicadas te tocaron, doctora. Sí, caray. ¿La escleroterapia de varices causa vasculitis? No. Ok. ¿Qué estudios periódicos me debo de hacer? Como ya comentamos, dependiendo de lo que te refiera tu médico de estudios que te debas de hacer, porque dependiendo del tratamiento que estés recibiendo, será seguimiento para evitar complicaciones o efectos colaterales de algún medicamento. ¿Se puede revertir la enfermedad, doctores? No. Se controla. Reversión es hablar prácticamente de cura y cura depende de qué lo causa.
El día que conozcamos, y cada vez está más cerca, eso es una cuestión que no debemos perder en el horizonte, cada día que avanza el conocimiento médico se conoce mejor qué lo puede causar, así sean muchos factores, estas enfermedades en general las ocasionan. Yo siempre les pongo el ejemplo, es como una pared construida de muchos ladrillos. Ese día podríamos hablar de reversión o de cura. Mientras tanto son totalmente controlables y como ya ha habido testimonios, se puede volver a tener una vida plena, fructífera, normal, trabajar, no estar incapacitado. ¿Los anticonceptivos orales tienen que ver con este padecimiento? En general no. Ok. ¿Tengo líbedo reticular? ¿Se asocia? Líbedo es una forma de vasculitis, una manera en la que se puede presentar la vasculitis. En piel, por ejemplo, púrpura es otra que van a conocer mucho. Urticaria, hay un tipo de vasculitis que da urticaria. Es decir, en términos de manifestaciones en la piel, hay muchas formas y tipos de lesiones que tienen estos nombres que sí traducen que una vasculitis lo está causando. ¿Hay asociación con el lupus eritematoso? En ese sentido, el lupus eritematoso sí lo hay. ¿En qué forma? En que el lupus es una de las otras causas de vasculitis. Si hablamos de vasculitis secundarias, hay muchas cuestiones que explican por qué se tiene una vasculitis. Las enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide puede desembocar en vasculitis, o el síndrome de Sjögren, y aquí hay una paciente que lo tiene y tiene vasculitis secundaria a esa enfermedad. Cierto tipo de neoplasias o enfermedades malignas o cáncer pueden dar vasculitis, las infecciones o fármacos. Hay fármacos que como reacción adversa dan vasculitis en diferentes sitios, el más común es la piel, y por ejemplo incluso cocaína. La cocaína es algo que claramente puede disparar un fenómeno de vasculitis, pero en ese sentido son vasculitis secundarias cuya causa inicial es otra enfermedad u otra condición. Perfecto. ¿La uveitis anterior se asocia, doctora? Si nos explica qué es uveitis primero. Uveitis es la inflamación del tejido uveal, que es una de las capas del ojo. Es la capa que está por dentro de la esclera, entre la esclera y la retina, y va desde el iris, que es lo que le da el color a nuestros ojos, pasando por una parte que se llama cuerpo ciliar y finalmente la coroides. Eso es el tejido uveal. En sentido estricto, la uveitis es exclusivamente la inflamación de cualquier parte de estas tres. La uveitis en las vasculitis generalmente se asocia a la escleritis. No se presenta la uveitis sola como parte del cuadro clínico oftalmológico de las vasculitis. Perfecto. Y aprovechando el tema oftalmológico, Rubén Fajardo nos dice, me tratan por dermatitis atópica y me tallo mucho el ojo por alta generación de mucosidad y esto ya me provocó el ver borroso. ¿Puede ser también vasculitis o no tiene ninguna relación? No tiene nada que ver. Pero eso tiene que ver probablemente con una alergia. Sí, seguramente que tiene una alergia y por eso se talla y provoca inflamación secundaria la alergia. Exacto, yo suena más como alergia. ¿El factor de transferencia sirve para esta enfermedad? ¿Está aceptado? No está comprobado que el factor de transferencia sea útil en estas vasculitis. Cuando un fármaco es aprobado para ello tuvo que haber pasado por muchas fases y entre ellas el probarlo en diferentes y grandes números de pacientes. Entonces no es el caso del factor de transferencia al momento. Tengo ANCA positivos, ¿quiere decir que tengo vasculitis? ANCA no es igual a vasculitis, eso quiero que quede muy claro. Pero sin embargo, sí es uno de los estudios, como mencioné antes, que ha sido revolucionario en términos de investigar más y reconocer vasculitis. Habría que ver qué tipo de ANCA y sobre todo algo que insiste mucho el doctor Bandera, en qué contexto y en quién este ANCA fue positivo. Perfecto. La enfermedad de Kawasaki. Es una vasculitis primaria también que afecta a los niños y sí. Perfecto. Tengo lupus eritematoso generalizado, tengo hipotiroidismo y se me han necrosado las falanges de los dedos, que es la parte distal de los dedos. Esto con el frío, esto se llama fenómeno de Raynaud, ya lo hemos comentado aquí también en Diálogos en Confianza. ¿Esto puede ser vasculitis? Claro. Sí, sí puede. Perfecto. ¿Hay factores de riesgo para presentar vasculitis? Como tal, factores de riesgo claramente definidos no. Hay algunas predisposiciones genéticas que se han relacionado a mayor probabilidad de presentar este tipo de enfermedades. Hablando de vasculitis primarias, ¿sí? Hablando de vasculitis secundarias, ya las comentó el doctor, algunas enfermedades reumatológicas, otras como lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, exposición a algunos fármacos, exposición a drogas, algunos fármacos específicos que incluso son de uso, que se utilizan de manera cotidiana en enfermedades con mayor prevalencia, algunas infecciones,
hepatitis C dentro de ellas, pueden predisponer a la aparición de vasculitis secundarias. De vasculitis primarias, básicamente son predisposiciones genéticas y básicamente... Entonces no hay mucha manera de prevención cuando son primarias. Cuando son secundarias, obviamente tratando la enfermedad primaria y obviamente alejarse, como ya comentamos, de las drogas. Si tienes hepatitis C, trátatela porque son enfermedades por complejos inmunes. Tuvimos ya un programa de hepatitis aquí que es muy interesante para que lo vean. Tengo reumatismo, me imagino que se refiere a dolor articular, y no veo y no escucho. ¿Podría tratarse de esto? A esta persona que nos escribió esto le recomiendo que están apareciendo en redes sociales y en nuestra página van a estar los datos del centro en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para que te revisen. Me hicieron tratamiento con láser en los ojos y me duelen mucho, sobre todo en la madrugada. ¿Puede también tener que ver con el uso del celular? Bueno, no tiene nada que ver. Y bueno, hay dos cosas diferentes. Hay muchos tipos de vasculitis de retina. Algunas veces, en algunos casos, pueden asociarse a vasculitis primarias o secundarias sistémicas, pero en otras ocasiones es una manifestación aislada, exclusiva del ojo. Bien, perfecto. ¿Y nada que tiene que ver con el láser tampoco? Bueno, si es una vasculitis de retina oclusiva que provoca zonas de falta de oxigenación en algunas áreas de retina, ese tipo de vasculitis generalmente se trata con láser. Bien, se nos está acabando el tiempo. Un chico de 12 años con ardor de piernas, sinusitis y ojo rojo, se vale la pena que lo revisen para dar tratamiento. ¿Y nos puede dar tinnitus o sonidos después del tratamiento? Sí se puede. Antes, después, Ok, pues se nos acabó el tiempo. Panelistas, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un programa con muchísima información. Les agradezco mucho que hayan compartido su tiempo y su conocimiento. A todos ustedes que nos acompañaron en el público, su testimonio es importantísimo. Gracias, Oscar. Mil gracias. Muy buen día, gracias a quienes se comunicaron. Y a ti que nos estás viendo en tu casa, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.